Considerado la persona más rica de la historia, líder de la compañía petrolera más grande del mundo, levantó un imperio que ninguna otra empresa ha logrado alcanzar hasta hoy día. Hoy veremos qué podemos aprender de John Davison Rockefeller. Rockefeller nace un 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York, segundo hijo de William Avery Rockefeller y Eliza Davison. Su padre era un vendedor ambulante que se alejaba de su casa por largos periodos, sin embargo siempre volvía con los bolsillos llenos. Más tarde, John descubriría que su padre era un estafador que vendía a las personas, sobre todo a indígenas, medicamentos que anunciaba como la cura de toda suerte de enfermedades, lo que hoy se conoce como homeopatía. Debido a esto, la mayor parte de su infancia la pasó junto a su madre, una mujer muy organizada y dedicada a atender a su familia. De su madre heredó el orden y la dedicación, y de su padre el gusto por el dinero. Siendo un niño dejaba ver su habilidad y gusto por los negocios. Por ejemplo, recolectaba piedras que pintaba y luego vendía a sus amigos en la escuela. El dinero obtenido lo depositaba en un frasco azul que guardaba en su habitación. Luego de un tiempo logró amasar una pequeña fortuna de $50, que en aquel entonces era una suma de dinero considerable. Un día un granjero vecino necesitaba el dinero y Rockefeller decidió prestárselo con un 7% de interés. Al tiempo, cuando recuperó su capital, más $3,5 extra, tuvo una revelación que marcaría su vida. Presente en esta oración: no trabaja por el dinero, deje que el dinero trabaje por usted. Luego de mudarse a Cleveland con su familia, realiza en una escuela comercial un curso de negocios de 10 semanas, donde aprendió contabilidad y los fundamentos de las transacciones comerciales. En 1855, con 16 años, consiguió su primer trabajo en una empresa de corredores y comerciantes de granos, la Hewitt & Tuttle, llegando en 1858 a ganar $600 anuales, la cual era una suma considerablemente alta para la época. Pero cuando le negaron un aumento de $200, decidió instalar su propio negocio. Quería montar una firma comisionista, al por mayor, con Maurice Clark. Rockefeller tenía ahorrados unos $800, pero necesitaba otros 1.000 para la inversión inicial, los cuales le pidió a su padre, quien se los prestaría con un 10% de interés. De esta forma, fundó la firma Clark & Rockefeller, que obtuvo en su primer año beneficios por $4.000 y en el segundo cuadriplicó la suma. Con el inicio de la Guerra Civil en 1861 y la gran demanda del ejército tanto de alimentos como de otros suministros, las ganancias del negocio Rockefeller se dispararon. Rockefeller, al igual que otras personas acaudaladas de la época, evitó el combate, contratando soldados y donando dinero para la causa de la Unión. En 1859 se produjo un acontecimiento que cambiaría la vida de Rockefeller: el descubrimiento de petróleo en Titusville, Pensilvania. El químico inglés Samuel Andrews lo convenció de que invirtiera en la refinería que quería construir en Cleveland, para finalmente en 1862 invertir $4.000 en la Andrews, Clark & Company. Sin embargo, al ser la industria petrolera aún tan joven, la compañía no despegó. Rockefeller tomó la decisión de comprarla, pidiendo un préstamo, y en 1865 fundó Rockefeller & Andrews. Con la perspectiva de que las ganancias generadas por la guerra civil no serían eternas, Rockefeller se dedicó de lleno al refinado de petróleo crudo. Luego de la guerra, Estados Unidos pasó de una economía agrícola al desarrollo industrial. El petróleo, junto con sus derivados como el queroseno, arrojaban grandes ganancias, entre $5 a $8 por barril. Mientras que otras refinerías transformaban un 60% del petróleo en queroseno, arrojando el 40% restante a los ríos, Rockefeller utilizaba la gasolina, considerada en ese momento como un desperdicio, para alimentar su refinería, vendiendo el resto como aceite lubricante, vaselina y otros subproductos, de esta forma siendo mucho más económicamente eficaz que su competencia. En 1868, con la práctica continua de prestar dinero y reinvertir las ganancias, controlar costos y usar los subproductos de su actividad, la compañía de Rockefeller pasó a poseer dos grandes refinerías de Cleveland y una subsidiaria en Nueva York, pasando a ser la refinería de petróleo más grande del mundo. Durante el proceso incorporó nuevos socios y se rodeó de la gente más capaz. Luego de dominar el mercado de Cleveland, Pittsburgh, Nueva York, Pensilvania y producir el triple de queroseno que era necesario en todo Estados Unidos, Rockefeller prosiguió con su siguiente paso: negociar de forma secreta tarifas especiales con los ferrocarriles. De esta forma su empresa tendría menos costos, llegando a rebajarlos un 50%, y a la competencia se les cobraría más. Esta estrategia sería una gran arma de negociación. Básicamente, las pequeñas refinerías de petróleo tenían dos opciones: vendían su refinería a Rockefeller a un precio muy bajo y se quedaban con las acciones, o debido a los altos costos iban a la quiebra. Este fue el puntapié para la creación de la Standard Oil Company, de la cual Rockefeller sería líder. Pronto, debido a protestas, el acuerdo entre Rockefeller y las compañías de ferrocarril se vio obligado a desaparecer, ya que ésta se consideraba una competencia desleal, siendo esta metodología por la que se aborrece a Rockefeller, ya que es una competencia depredadora, buscando eliminar a todos los competidores. Sin embargo, Rockefeller persistió con sus operaciones y en solo 4 meses absorbió a 22 de sus 26 competidores, en lo que se conoce como la masacre de Cleveland. Rockefeller llevó a la empresa a desarrollar sistemas propios de extracción, transporte, fabricación de barriles, entre otros. Esto hizo que los consumidores pudieran obtener queroseno y
y otros derivados del petróleo aún más baratos. Antes de 1870, los quinqués estaban solo al alcance de los ricos, pero durante la próxima década, el queroseno se convirtió en un producto asequible para las clases trabajadoras y medias, generando grandes ganancias para Rockefeller. Ya en 1872, la Standard Oil era una de las mayores refinerías del centro de Estados Unidos y podía manejar a su antojo las tarifas del ferrocarril. La Standard Oil refinaba un cuarto de la producción de todo el país. Debido a las maniobras de Rockefeller, su poder sobre la industria petrolera era masivo, llegando a producir el 95% de la capacidad total de Estados Unidos. Para afianzar este poder, creó la Standard Oil Trust. La misma sería un holding o una sociedad gestora, donde se poseían y administraban las propiedades de otras empresas petroleras, tanto en Estados Unidos como alrededor del mundo. De esta forma no se podía acusar a Rockefeller de monopolio, aunque en la práctica sí lo era. Este imperio incluía 20.000 pozos de extracción de petróleo, 6.400 kilómetros de oleoductos, 5.000 cisternas para el transporte ferroviario y más de 100.000 empleados. Con la llegada de la competencia extranjera y el descubrimiento de petróleo en otras partes del mundo como Rusia y Asia, el dominio de la Standard Oil se vio disminuido. Para finales de la década de 1880, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley Sherman Antitrust. 2 años más tarde, la Suprema Corte de Ohio disolvió la Standard Oil Trust. Sin embargo, la compañía siguió funcionando con otro nombre, la Standard Oil Company of New Jersey, siendo recién en 1911, luego de años de litigio, que la empresa se separó en 37 partes diferentes. Ese mismo año, Rockefeller se retira manteniendo el 30% de las acciones de todas esas compañías, y su familia mantuvo el resto. Rockefeller se retira como el hombre más rico de la historia, evaluando su fortuna en $1.400 millones. Luego se dedicó por completo a la filantropía, el golf y su vida privada, muriendo el 23 de mayo de 1937 a los 98 años en Ormond Beach, Florida. Las empresas subyacentes de la Standard Oil son de las más importantes hoy día, como vemos desembocando en empresas como Chevron y ExxonMobil. Una vez realizado este pequeño resumen de la vida de Rockefeller, ¿qué es lo que podemos aprender de él? Punto número 1. Deuda buena. En el mundo de los negocios podemos identificar 2 tipos de deudas. En palabras sencillas, la deuda mala es aquella que tenemos que pagar de nuestro propio bolsillo y no generar ningún tipo de beneficio a largo plazo. Por ejemplo, la adquisición de un bien material que se desvalorice, como un coche. Y la deuda buena es aquella que se paga a sí misma. Por ejemplo, la adquisición de maquinaria para mejorar la eficiencia de nuestra empresa, logrando mejores ganancias, las cuales cubrirán la deuda y además generarán beneficios en el futuro. Rockefeller pedía grandes préstamos, sin embargo, en la mayoría de los casos, las inversiones eran acertadas y las deudas se pagaban solas, además de generar beneficios. De esta forma, logró crear su imperio. Punto número 2. Interés. Haz que el dinero trabaje por ti. Esta era la máxima de Rockefeller. A la par del negocio del petróleo, Rockefeller se dedicaba al préstamo de dinero, el cual era devuelto con intereses, lo que le permitía realizar inversiones que generarían más dinero. De esta forma, Rockefeller no trabajaba una cantidad de horas fijas diarias para obtener una cantidad de dinero equivalente, sino que el mismo dinero lo hacía por él. El trabajo de Rockefeller era elegir la inversión correcta. En nuestro caso, mediante el estudio, podemos aprender a realizar inversiones correctas y obtener beneficios. Punto número 3. Orden y dedicación. Desde pequeño, Rockefeller controlaba su flujo de dinero, costumbre que nunca perdió a lo largo de su vida. Sus hábitos de organización, planificación, administración monetaria y de tiempo, sumada a su dedicación por los negocios, fue lo que le valió su posterior fortuna. En los tiempos actuales, nos podemos valer de herramientas como Excel o similares para realizar una correcta gestión de nuestros gastos, tanto personales como en los negocios. Punto número 4. Equipo de trabajo. Rockefeller siempre se rodeó de la gente más capaz y dedicada que podía encontrar. De hecho, la mayoría de sus directivos eran millonarios. Si queremos potenciar nuestro negocio, es necesario que siempre busquemos contratar gente que sea muy buena en lo que hace, si es posible que sean mejores que nosotros. De esta forma, las posibilidades de que el negocio prospere aumentan en sobremanera. Recordemos que llegará un punto donde nos sea imposible encargarnos de todas las tareas, y por eso necesitamos este tipo de personas. Punto número 5. Expansión. Gran parte del dominio de la Standard Oil se debió a la expansión que Rockefeller realizó de la misma, tanto a nivel nacional como internacional, dominando el petróleo así como sus subproductos, absorbiendo a la competencia y negociando precios más bajos. Si bien algunas prácticas de Rockefeller pueden ser repudiables, como su actitud predatoria frente a la competencia, no podemos negar que las mismas le valieron su gran fortuna. Por lo tanto, una vez que nuestro negocio funcione, si queremos generar más ganancias, es necesario que pongamos nuestro enfoque en encontrar la manera de expandirlo o escalarlo. De esta forma también escalarán los beneficios. La forma en que lo logremos ya depende de cada uno. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si tienes alguna opinión o alguna recomendación, te invito a dejar en la caja de comentarios. Si te gustó, por favor suscríbete, dale me gusta y compártelo con alguien que le pueda interesar, ya que esto me ayuda mucho. Nos vemos pronto en un nuevo video.